今ジェンセン先生はリーユニバーシティで、教えていますけれども、 Él está enseñando dentro de la Universidad de Lee. 今日はですね、エルミロ・ハッソー先生を一緒に連れてきてくださいま Ha した。 traído el pastor Emilio Hasso. ですね、同じくリーユニバーシティで学生たちに教えている先生です。 Es un maestro también que está enseñando dentro de la Universidad de Lee. 先生の専門はビジネスとエコノミーだそうです。 Y su área profesional es la economía y de negocio. そしてチャーチ・オブ・ゴッドのミニスターのライセンスも持っていらっしゃいますね。 Y tiene también una licencia de ministro de la Iglesia de Dios. はい、ジャーソ先生はハッソ先生はですね、スペイン語とポルトガル語ができる先生ですね。 El pastor Hasso, un pastor que habla portugués y español. 今日先生をお迎えすることができることをとても嬉しく思います。 Y nos sentimos muy alegres por poder invitar al pastor Hasso. ですね、心からの歓迎を持って、拍手の歓迎を持ってお迎えしましょう。 Vamos a recibir con un aplauso. ¿Me escuchan? Estoy un poco confundido. Estoy en un país acá en el occidente, predicando a peruanos, a brasileños, a argentinos, y yo mexicano, invitado por un yanqui. Así que verdaderamente, hermanos, es emocionante para mí tener la oportunidad de estar aquí en este país, estar aquí en la iglesia con ustedes. Había, como profesor de economía que soy, había estudiado acerca de este movimiento de migración a nivel mundial que los peruanos en los 80s y los brasileños empezaron a Brasil, y había estudiado y leo libros de la cantidad de gente que tenemos aquí, 236,000 hispanos aquí en la isla de Japón, pero nunca en mi imaginación pensé que iba a tener el privilegio de venir y a ver un grupo de cristianos que alabamos al mismo Dios, que servimos al mismo Dios. Esta mañana estuve en la iglesia aquí en Tokio y no hablo la lengua japonesa, pero no es necesario hablar la lengua para poder entender el Espíritu de Dios. Y Dios es maravilloso. Así que estoy contento por estar aquí con ustedes. Mi lengua natal es el español, como ustedes ya lo saben. Nací en México. A la edad de 12 años mi familia emigró a Estados Unidos. Yo, un niño con la familia, una familia de gente ilegal, emigramos a Estados Unidos a trabajar en la labor ilegalmente sin papeles. Una vida difícil, trabajar en la labor levantando vegetales. Y Dios en su misericordia abrió puertas y pude ir a la escuela y estudié, me gradué de la universidad y llegué ahora a mi profesión como profesor universitario en la Universidad de Lee. Tengo 29 años enseñando en la universidad. Yo sé que es un poco difícil ver a una persona tan joven como yo enseñar. Oh, Dios es bueno, hermanos. Tengo 29 años como profesor en la universidad. Empecé, le digo yo a mis estudiantes, cuando yo empecé a estudiar, a enseñar en la universidad, yo era un niño como de 10 o 11 años. Pero no es así, soy más viejo de lo que parezco. Tengo 5 hijos, 30, 26, 24, 6 y 5. Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Tengo 2 nietas, una de 3 años y una de 6 semanas. Hermanos, voy a hablar con ustedes acerca de las cosas de Dios, de las cosas que hace. Así que pongámonos de pie por un momentito. Lucas capítulo 10, versículo 25. ¿Lo encontraron? Y he aquí, un doctor de la ley se levantó tomando y diciendo, maestro, la pregunta que tenía que decir, le dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo, Señor? Empezamos en el 25, y aquí un doctor de la ley se levantó tentándolo y diciendo, maestro, ¿haciendo qué cosa podría uno poseer la vida eterna? Y Jesús dijo, ¿qué está escrito en la ley?
¿qué es lo que tú lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento y a tu próximo como a ti mismo. Y él díjole, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él justificándose preguntó, pero ¿quién es mi prójimo? Ahí terminamos. Señor y Padre nuestro, en este momento te doy gracias por la oportunidad que tú me das de estar aquí hablando a tu pueblo. En este momento te pido, Señor Santo, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para poder entender qué es lo que tú tienes para con nosotros. Habla, mi Cristo Santo, habla, mi Cristo Santo, habla, mi Cristo Santo, que tu pueblo escucha. Habla, mi Cristo Santo. Gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Todos ustedes hablan español? Mi portugués está un poco, como decimos en español, un poco ya rústico. Fui a estudiar fui a estudiar en Montevideo y Uruguay. Estuve ahí estudiando 4 años y entonces de ahí me fui a Puerto Alegre y a la parte sur del país de Brasil, a Camboriú, y tomé ahí también clases por 1 año en Brasil, y ahora me acabo de regresar de Buenos Aires. El hermano es de Córdoba, un país ahí bonito. ¿Algún argentino? ¿Es el único? ¿Qué tenemos acá? 2 argentinos. ¿De dónde es este hermano? De Córdoba también. Tenemos peruanos, ¿verdad? Y brasileños. ¿Alguna otra nación? ¿Un alemán? El alemán mío está un poco... No. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno, y digo eso porque yo lo he experimentado en mi vida. Para mí es un placer, no hallo la palabra correcta para tratar de expresar lo que yo siento, de estar en este país y ver a personas como ustedes, en el cual estamos sirviendo a un Dios verdadero. Y tal vez algunos de ustedes han experimentado lo mismo que yo experimenté cuando llegamos a un país en el cual no hablamos nuestra lengua. Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, yo pienso que el testimonio de Dios, la palabra de Dios, se predica por testimonios. Entonces yo voy a hablar de lo que Dios ha hecho para con mi vida, para poder demostrar que el Dios que servimos es el mismo y Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Cuando yo llegué a Estados Unidos como un niño con mi familia, trabajamos en la labor y era una vida difícil. Mi papá, un hombre sin educación, mi mamá, una persona sin educación. Mi papá fue a la escuela elementaria hasta el 4º año, mi mamá 3er año. Trabajamos en la labor. Yo soy el mayor de 10 hijos. Sé que se imaginan. Estábamos en la labor y miré a mi mamá trabajando, levantando tomates. Yo era un niño, unos 12 años, 13 años, y miré a mi mamá sangrando. El sol estaba caliente, así como ahorita, y yo no podía entender que cómo era posible que una persona que amara a Dios y que había dedicado su vida a Dios estaba sufriendo, tratando de trabajar para alimentar a la familia. Mi mamá estaba embarazada, 8 meses y trabajando en la labor. Y en ese momento, yo me rebelé y le dije a Dios, pero esto no es justo. ¿Cómo es posible que alguien esté sufriendo cuando aún tratan de servirte? Y entonces en ese momento, a mi pequeña edad, empecé a preguntarme qué es lo que yo tengo que hacer para no vivir en esta forma por el resto de mi vida. Y la gente me decía, Hermilo, lo que tienes que hacer es estudiar. Lo que tienes que hacer es estudiar. Entonces tomé ese advice que me dieron y empecé a estudiar, y como yo les dije, pude terminar mis estudios. Después de haber terminado mis estudios, me puse a trabajar como inversionista en la bolsa de valores. Un joven con mucho éxito. A la edad de 25, 26 años estaba trabajando en la bolsa de valores con la compañía de Merrill Lynch en Nueva York.
Y en ese momento mi vida había cambiado y mi mente era diferente. Y yo simplemente tenía una meta. Y mi meta era, yo quiero ganar mucho dinero. Trabajando después de 2 años, me di cuenta que mi vida estaba cambiando. Que algo dentro de mí se estaba transformando y estaba dejando mis principios de un hombre bueno, de un hombre cristiano. En ese momento decidí cambiar mi vida y cambiar otras cosas. Y decidí dejar ese trabajo. Y Dios abrió puertas para empezar como profesor universitario. Y de eso ya hace 29 años. Cuando me quedé mi trabajo, yo pensé que tal vez iba a ser un poco difícil económicamente poder vivir, porque uno se vive de acuerdo a lo que uno gana, y cuando uno gana mucho dinero vive en esa forma. Cuando dejé mi trabajo, me empecé a trabajar en la universidad, mi salario completamente fue diferente y tuve que hacer muchos ajustes a mi vida. Pero después de 29 años puedo decir que Dios ha sido bueno y Dios me trajo a ese lugar donde yo estoy ahora, porque me ha dado la oportunidad de viajar a todo el mundo y poder predicar y hablar de las cosas que Dios hace. Mi vida es una vida de etapas, una vida de capítulos. Ya les dije en mi primer capítulo. Un niño sufrió, fue a la escuela, Dios le dio éxito, y Dios abrió puertas y llegó a ser un profesional. Ese es mi primer capítulo. Pero antes de terminar el primer capítulo hay un intermediario, y es cómo es que yo fui a estudiar a la universidad. Yo fui a un campamento juvenil, y en el campamento juvenil miré a una muchacha muy linda que estaba. Y la muchacha me dijo, mi papá me va a mandar al colegio Lee, que está en el estado de Tennessee, a estudiar. Estamos hablando de 1977, hermanos. Estamos hablando de casi 40 años. Yo voy a cumplir cerca de 60, sí. Yo sé que parezco como 30, pero ya. Tengo 56 años, hermanos, 56 años. Y hace como en 77, y esta muchacha me dijo, yo voy a ir a estudiar a Lee College. Y mi contestación fue, yo no tengo idea dónde está Lee College, pero Dios me está llamando allí. Entonces yo fui a estudiar a Lee College, que es la universidad donde el doctor Arden y yo enseñamos. Pero en ese tiempo yo llegué ahí a la universidad sin hablar la lengua, hermano. Entonces fue para mí un poco difícil poder ajustarme a los estudios universitarios, pero pude ir y estudiar, y me enamoré de esta muchacha y me casé con esta muchacha, y Dios nos dio 3 hijos. Mi hijo mayor, Armilo Jasso, 30 años. Mi hijo, el del medio, Javier, que tiene 26. Y mi hija, que tiene 24. Estuve casado con mi esposa por 20 años. Y en el 20 aniversario de mi vida, yo estaba en el cementerio, enterrando a mi esposa. ¿Sí? Y yo no podía entender que cómo es posible que un hombre que trata de ser lo bueno, cómo Dios puede quitarle a su esposa y dejarlo como un padre con 3 niños sin madre. Y para mí fue algo completamente difícil. Esa es la introducción al segundo capítulo. Me quedé como un padre soltero con 3 niños, 14, 11 y 8 años. Antes de morir mi esposa me llama, sufrió de cáncer. Lo peleó por 10 años el cáncer. Un día antes de que ella muriera, me llamó y me dice, Armilo, dice, tú eres un hombre muy atractivo. Le digo, gracias. Dice, ¿sabes que te quiero mucho? Le digo, claro que sé que me quieres mucho. Dice, Armilo, yo creo que sería bueno que te casaras después que yo fallezca. Yo le digo, Lorraine, por favor, no hables tonterías. No hables de eso, yo no quiero hablar de eso. Dice, no, sería bueno que te casaras. Dice, nomás te voy a pedir una cosa. Te pido que esperes. Espérate unos 5 años antes de casarte. Dice, no por mí,
pero es porque no quiero que alguien hable mal de ti. Y en ese momento me di cuenta que mi esposa, aún cuando estaba falleciendo, estaba más mortificada en lo que la gente iba a decir de mí que de ella misma. Ahí fue donde ella me demostró el verdadero amor de una madre. Y le he preguntado a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la contestación nunca ha estado allí. Pero yo sé que algún día cuando llegue al cielo, Dios nos va a decir ¿por qué? Dios nos va a decir por qué. Lo que quiero decirles con esto, con mi testimonio, es que hay cosas en nuestra vida que pasan, que acontecen, que van a acontecer, en el cual no hay explicación, porque no hay relación entre lo que Dios hace con nosotros y la relación que nosotros tenemos para con Dios. Lo que yo quiero decir es esto, que muchas personas tienen el error de pensar que si yo voy a servir a Dios y si yo voy a amar a Dios, si yo voy a hacer lo que Dios quiere para conmigo, Dios me va a bendecir todo el tiempo y Dios me va a dar. Dios no trabaja así. Dios no es un mago de Aladín que tú le haces a la lámpara y Dios te va a dar algo. Dios no trabaja así. Nosotros no podemos comprar las bendiciones de Dios. Dios nos da las bendiciones de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a su amor, de acuerdo a su amor. Es una tontería, una idiotez, perdón la palabra tan fuerte que uso, de pensar que si yo voy a servir a Dios, Dios me va a bendecir materialmente, porque Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Lo que Dios nos va a bendecir es una relación espiritual en el cual podamos decir que no importa lo que pase, yo sigo sirviendo a Dios. Que no importa lo que pase, Dios está conmigo. He estado en países en el cual la gente se está muriendo de hambre. Y he estado en iglesias en el cual el pastor no tiene que comer. He estado en países en Ucrania y en África, en el cual la gente está sufriendo verdaderamente falta de alimentación. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que una persona que sea el pastor y en la iglesia están sirviendo a Dios no tengan que comer? O que sus hijos no tengan medicina. Y no hay explicación para eso. Y no hay explicación para eso. Pero eso no va a cambiar la relación que yo tengo para con Dios. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y antes de que tú pidas, Dios ya está trabajando en eso. 5 años después, cambiamos al tercer capítulo. Dios trajo a otra persona a mi vida. Y me volví a casar. Mi esposa un poco más joven que yo. Bueno, mucho más joven que yo. Pero ella pensó que yo tenía como 40, así que yo no le corregí. Y fue el error de ella. Así que ese no fue mi problema, hermanas. Ese no fue mi problema, es problema de ella. No me preguntó. A la edad de 45 años, hace ya casi 11 años, conocí a mi esposa después de 5 años y me casé. Mi esposa tenía 24 en ese tiempo, así que le llevo 22 años de diferencia. Así que ella tiene 33 y yo tengo 56. Y Dios nos ha dado 2 niñas hermosas, una de 6 y una de 5. Y ese es el capítulo de la restauración de las cosas que Dios hace. Aún recuerdo a mi esposa que perdí. Olores, colores, sonidos me recuerdan de ello. Y uno no deja de amar a quien amó, porque fue parte de tu vida. Pero ahora Dios me ha permitido volver a restablecer mi vida. ¿Por qué? No entiendo. No sé. Pero Dios está envuelto en todas las situaciones. Hermanos, yo sé que usted va a ir al norte de Japón, a un lugar en el cual usted va a batallar, tratar de evangelizar a este país que es un poco duro, porque para el japonés la única forma que podemos cambiarlo es por ejemplo, no por palabras, o sea que ellos oyen.
Le voy a hablar de una antecedota o de una historia, no sé si es verídica o simplemente creada, pero así va. Se dice que un hombre fue a predicar al Brasil, se fue a las junglas de Brasil a predicar a los nativos. Y el hombre llegó y trató de comunicarse con ellos y no tuvo el éxito, porque no hablaba la lengua nativa de los indígenas ahí en la jungla o en la selva. Y se quedó ahí por 3 años y después de 3 años se dio por vencido porque no tuvo éxito en cambiar ningún hombre, porque no pudo comunicarse con ellos y se fue. Años después llegó un misionero a esa misma tribu y ese misionero sí hablaba el dialecto de esos indígenas y empezó a predicarlos y tuvo gran éxito. Tampoco como hablaba alguna persona de lo que era Dios, la persona aceptaba. Y él se sorprendió y dijo, pero ¿cómo es posible que yo en mi primera conversación que tengo con uno de estos indígenas, ellos acepten lo que estoy diciendo? Y le dijo uno de los indígenas, creemos lo que estoy diciendo porque esa persona que tú estás describiendo ya vivió con nosotros hace 3 años. ¿Me entienden? Que esa persona que tú estás describiendo, ¿quién es? Ya vivió con nosotros. Quiere decir que nosotros predicamos no solamente con nuestras palabras, pero hablamos con nuestros hechos. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que la gente piensa de ti? ¿La gente sabe lo que tú crees? ¿Tú le has hablado a tu amiga o a tu amigo y decirle qué es lo que tú piensas? ¿O no tiene ideas de qué es lo que tú hablas? Una pregunta. Dios no ha cambiado. Hermanos, Dios no ha cambiado. Hace unos años fui a enseñar a Ucrania, 1994, para ser más preciso. Y llegué al país, a Ucrania, cuando Ucrania acababa de dividirse de la Unión Soviética. Y mucha pobreza. El salario mensual de una familia eran $30 mensuales. Me quedé con esa familia y me quedé allí con ellos una semana. Fui no como evangelista, fui como profesor económico invitado de una universidad. Y uno de los profesores me alejó en su casa, me quedé en la casa de ese profesor. Mientras estaba yo ahí hablando, yo a esa familia le hablé, les dije de qué es lo que yo pensaba, qué es lo que yo creía, y le hablé de Dios. No tuve ningún éxito, simplemente les dije, porque me invitaban que vodka, y le decía, no tomo, y le decía yo, ¿por qué no tomo? Simplemente mis principios éticos y cristianos, simplemente no me embriago, y le hablé al hombre, y no hubo ningún problema. Y les dije, yo soy cristiano, creo que Dios escucha, y les dije el mensaje, pero no tuve ningún éxito. Regresé a Estados Unidos y un año después, en el 95, yo estaba en la casa y algo vino dentro de mí, un espíritu de, como que uno no puede dormir cuando hay inquietud. Y me empecé a preguntar, ¿qué está pasando? Y no tuve ninguna contestación. La siguiente noche me volví a dormir y lo mismo. No pude dormir esa noche, estaba despierto y me levantaba y me volví a la cama y quería dormir y no podía dormir. Y ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Al otro día recibí una carta y la carta decía algo así: Señor Hermilo Jasso, mi nombre es Tatiana Kabalienko. No sé si usted me recuerda. Soy la hija de Víctor Kabalianki, el profesor de la Universidad de Kiev University. Usted se quedó con nosotros el año pasado, bla, 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 bla. La razón que le escribo es que cuando usted estuvo aquí, usted habló de que usted creía en Dios y que Dios hacía milagros. Entonces le escribo porque quiero que por favor ore por mi familia, porque mi papá perdió el trabajo, mi mamá perdió el trabajo y estamos en escasez. No le estoy pidiendo nada, solamente le pido que por favor le pida a Dios que Dios le dé un trabajo a mi papá. Cuando leí la carta, entonces yo dije, esto es lo que Dios me estaba diciendo, que alguien está en problemas, alguien está en necesidad.
Entonces yo pensé, tal vez yo pueda mandarles un dinero por medio del, ¿cómo se llama? De Wire, en medio de Western Union. En medio de Western Union tal vez le pueda mandar un dinero a esta familia para que les ayude. Si le mando $100, ese salario de 3 meses. Entonces fui a la oficina de Western Union para mandar dinero y me dijeron, no tenemos oficinas en el país de Ucrania. Fui a un banco a ver si podía hacer un wire transfer. Me dijeron, no podemos mandar porque no hay comunicación entre la Unión Soviética, está hablando de 94, y Estados Unidos, no podemos mandar dinero. Y entonces yo me podía preguntar, pero ¿cómo puedo yo hacer esto? Y entonces Dios puso en mi corazón que entonces lo que tenía que hacer era ir a Ucrania a ayudar a esa familia. Discutí eso con mi esposa y dije, tal vez les llevo unos $300 para que tengan comida para todo el año. Son 10 meses de salario. Esa noche o esa tarde estaba yo comiendo en el restaurante y había un grupo de estudiantes y una muchachita me dice, señor Hasso, ¿usted ha estado envuelto en misiones en alguna vez? Y le dije, no, francamente no, pero dejas decirte lo que voy a hacer. Y le expliqué que estaba planeando ir a Ucrania, ir a ayudar a esta familia. Me dijo, voy a orar por usted, señor Hasso. Está bien. Al otro día en la mañana, una señora toca en mi puerta. Me dice, señor Hasso. Le digo, sí. Dice, yo estaba en el restaurante que usted estaba hablando ayer y oí la conversación. Una americana. I heard your conversation. Y quiero, si es posible, hacer una contribución para que usted ayude a otras familias. Dijo, ¿me puedes dar un poquito más detalles? Y ya le expliqué yo lo que pensaba hacer. Me dijo, ok, let me write you a check. Está bien, deja escribirte un cheque para ayudarte. Y la señora me escribió un cheque y era por $1,000. Entonces en ese momento dije yo, verdaderamente ese es un plan de Dios, porque con los 300 que yo tengo, con los 1,000 que esta persona me va a dar, son 1,300, y si yo le doy 100 a cada persona o a cada familia, son 10 personas que yo puedo ayudar. Ese mismo día estaba comiendo con otro amigo mío. Me dice, Hasso, how things are going? ¿Cómo van las cosas, Hasso? Y ya le expliqué lo que estaba pasando. Le dije, mira, voy a ir a Ucrania porque Dios me ha puesto esto en mi corazón. Después de comer me dice, Hasso, ve para mi oficina porque me gustaría ser parte de esto. Le dije, claro que sí, les voy mañana. Yo pensé que tal vez unos $100, $200 que me iba a dar para ayudar a otra familia. Y fui a su oficina y para mi sorpresa tenía un cheque por $3,000. Entonces dije yo, ya tengo 3,000 más 1,000, 4,000 más los míos, 4,300. Puedo ayudar a unas 40 familias. Si les doy $100, gloria a Dios, estaba bien contento. Hablé con mis estudiantes en la universidad, les dije lo que estaba haciendo. Y al otro día, cuando vine a mi oficina, había sobres de dinero en mi oficina. Muchachos, señor Hasso, me gustaría dar $30 para una familia, señor Hasso, esto, para esto y aquello. No para hacer la historia muy larga. $7,500. Que son, suficiente para darle a 75 familias. Ese no es el milagro, espérense. Ese no es el milagro. Fui al banco y cambié $7,500 en billetes de $1, porque en Ucrania es la única moneda que aceptaban. No conocían, era el 94 la moneda norteamericana, nomás $1 es lo que aceptaban, billetes de $1. Así que tenía un backpack, llena de $7,500, así como la que usted trae, hermano, de ese tamaño más o menos. Así. Llegué al aeropuerto y me detuvieron, que por qué venía a Ucrania yo con $7,500. Traté de explicarle que lo que iba a hacer y no va a ser la historia larga. Me hicieron la vida miserable, no me querían ni dejar entrar al país. Finalmente me dejaron entrar al país. Llegué a la casa de esta familia, diciembre 23 de 1995. La temperatura estaba como a 20 grados Fahrenheit bajo cero, como a congelación completa. Y me dijeron, Hermilo, lloraron y me dijeron gracias. Entonces yo le dije, mira, a ustedes quiero darle yo esto.
esto es mío, quiero darle $300. Y estaban muy agradecidos. Le dije, pero traigo dinero de otras personas que me gustaría ayudar a otras familias. Pero Hermilo, ¿cómo lo vamos a hacer? Dije, tal vez ustedes piensen en alguna familia, alguna persona que esté en necesidad. Entonces le damos la ofrenda a ellos y le preguntamos que si conocen a otra familia y lo hacemos en un dominó. Me dijeron, bueno, pues conocemos a una ancianita que vive en el otro lado de la ciudad, que sabemos que está un poco necesitada, no tiene familia y tal vez $100 sería de mucha bendición. Bueno, vamos a estar así. Empezamos a caminar en la nieve y recuerdo yo que yo miré a la señora que me iba guiando, una señora ya grande de edad, iba batallando en la nieve como 3 pies caminando, y cuando la miré yo empecé a llorar porque me dio lástima a una persona anciana caminando en la nieve. Y entonces ella volteó, y cuando volteó ella también estaba llorando. Y entonces me preguntó, ¿por qué estás llorando? Le dije, es que me da lástima verla a usted caminar en la nieve. Y ella dice, qué raro. Dice, porque yo estoy llorando por ti, porque tú no estás impuesto a estas cosas. De las cosas. Ahora el milagro empieza. Toco la puerta. Una ancianita ya batallando, caminando, abre la puerta. Y le digo a mi traductora, Tatiana, dile a la señora esto. Mi nombre es Hermilo Jasso. Vengo de América. Yo no sé si usted cree en Dios o si no cree en Dios, pero yo sí creo en Dios. Y Dios ha puesto en mi corazón darle una ayuda, tal vez que sea de bendición para que pueda comprar algo que usted necesita. La ancianita empezó a temblar. Yo le di un montón de billetes de $100. La ancianita agarra el dinero y se tira al suelo y empieza a gritar. Me abraza las piernas y empieza a llorar y gritar y me quiere besar los pies, los zapatos, y yo le digo, no, por favor, no. Y está gritando algo en ruso o Ucrania. Y le digo a mi traductora, ¿qué está diciendo? Que tú eres un ángel, que tú eres un ángel, que tú eres un ángel. No, dile que no soy un ángel, dile que no soy un ángel. Por favor, dile que me deje. Después de una pelea me dejó y se sentó en la única silla que había en su casa. La señora estaba llorando. Y me dice, esta mañana, a las 6 de la mañana, fui a la iglesia ortodoxa y le dije a Dios, Señor, no tengo alimento, no tengo dinero, ya no tengo nada que vender. Si tú no mandas un ángel que me alimente, yo voy a morir. Yo no soy un ángel, ni cerca de eso. Pero lo que aprendí fue esto, hermanos, que esa ancianita estaba pidiendo a Dios a las 6 de la mañana, y Dios, 2 horas después, Dios traía la respuesta. Pero para traer esa respuesta, Dios ya había estado empezando a trabajar 21 o 22 días antes. ¿Qué es lo que quiero decirles? De que Dios ya está trabajando en tu necesidad, aún antes de que tú la reconozcas. Dios está trabajando en tu necesidad, aún antes de que tú la reconozcas. Fuimos a otra casa, y a otra casa, y a otra casa, y a otra casa, y la historia se repite 1, 2, 3, 4, 5, 75 veces. Y ahí es donde yo sé que nuestro Dios no ha cambiado, porque Dios puede usar a una persona imperfecta como yo para hacer de bendición a otra persona. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que estás sufriendo? ¿Qué es lo que tú deseas de Dios? Dios ya sabe.
y Dios va a contestar, pero Dios va a contestar a su tiempo. A su tiempo, no al tiempo que nosotros queramos. Lo que tenemos que hacer es hacer una relación con Dios. Y cuando hacemos esa relación con Dios, todo lo demás es fácil. ¿Cómo puedo yo alcanzar el reino de Dios? ¿Qué nos dice Lucas? Ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu intelecto, y a tu próximo como a ti mismo. Aún a esa persona que nos hace nuestra vida miserable. ¿Alguien de ustedes tiene alguna persona que le hace la vida miserable? Que meses ha orado para que se muera. Parece que sí. ¿Alguien? Oh. Gracias a Dios que Dios no escucha las oraciones de esta hermana. Gracias a Dios que Dios no escucha las oraciones tontas. Dios es bueno. Yo sí, a veces digo, Señor, ¿por qué no se muere esta persona? Ya no lo hago. Bueno, desde la semana pasada. No, somos humanos. Somos humanos. Vivimos en un mundo que Dios ha creado y somos imperfectos. Y lo único que tenemos que hacer es tratar de ser lo mejor. ¿Voy a alcanzar la santidad? Tal vez no. Pero eso no me va a dejar de yo buscar esa relación con Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Has establecido una relación con Él? ¿Lo has sentido en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente sentiste que Dios estaba contigo? Tal vez va a haber situaciones en nuestra vida en el cual nos sentimos solos, nos sentimos tristes. Regresamos al capítulo 1, en el cual preguntamos por qué y por qué y por qué. Y Dios no va a traer la contestación. Mi recomendación, mi consejo para ustedes en esta tarde es: ya no pregunte por qué. Ya no pierda su tiempo preguntando por qué o cuándo o cómo. Dios hace sus cosas a su tiempo. En muchas veces las hace instantáneamente, y en otras veces Dios hace las cosas después que nosotros hagamos muertos. Sí, hermanos. Sí. Porque un día para Dios o 1000 años de nosotros son como un día para Él. Así que Dios contestó en un día, pero nosotros ya nos fuimos para ese tiempo. Amo a Dios porque Dios me amó primero. Amo a Dios porque Dios me ha amado primero. Y Dios te ama. Y Dios te quiere. Y Dios quiere establecer una relación contigo. Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir a tu familia. Y Dios quiere bendecirte en tu trabajo. Y Dios quiere proveer. Y Dios quiere darte éxito en las cosas que tú quieres. Pero si aún así no lo alcanzamos, tenemos que reconocer que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Algunas veces tenemos que ser específicos y pedirle a Dios específicamente lo que necesitamos, y Dios lo contesta. Estaba hablando con Arden esta tarde, recordando como ya uno cuando ya es viejo y hablamos con gente vieja así como Arden, when you are old and talk to old people like you, we have old conversations. Oh, okay. Está un poco confundido del inglés al japonés. Y le estaba diciendo, Arden, recuerdo yo hace 35 años. No, hace el 81. ¿Cuánto hace de eso? 1981.
80 al 2000 son 20, 35, 36 años. 35 o 34. Hace 34 años yo era un hombre alto, muy bien parecido, muy atractivo. Tenía 21 años. ¿Por qué te ríes? Las cosas cambian en 35 años, pero hasta parecía un alemán. Yo tenía ojos azules también, ¿no? Y para el hermano pastor japonés, ese es el humor de los hispanos. En la forma que nosotros nos comunicamos. Así es. La cultura, hermanos, la cultura, nuestra cultura. Es para mí increíble ver una persona como usted, hermano, ser el pastor de gente como esta. No sé cómo lo hace. Sí, porque conozco a la gente hispana. Mi papá ha sido pastor 50 años de gente hispana y no me pueden pagar para pastorear a la gente hispana. A los portugueses y luego peruanos, no, hermano, no, es imposible. Así que lo respeto. ¿Están de acuerdo, verdad? Solo Dios, only God can do things like this. Yeah, only God can have a Japanese man pastoring a church made of Hispanics, of Latin Americans, Portuguese, and Peruvians, and even 2 Argentinians, and a German that is the odd cookie here. Solamente Dios puede hacer esas cosas. La pregunta o la conversación que estaba teniendo con Arden esta mañana es hablando de mi vida. Le dije, recuerdo hace 35 años, yo estaba celebrando mi primer aniversario de boda. Yo era estudiante universitario, no tenía los recursos económicos, soy estudiante batallando, mi esposa también. Y entonces yo quería llevar a mi esposa a comer una hamburguesa para celebrar nuestro primer aniversario. Una hamburguesa quería llevarla. Eso era lo que yo quería, la forma de celebrar. Y le pregunté a mis amigos, ¿me prestas $5? ¿Me prestas $6? ¿Me prestas $7? Nadie, estaban, como decimos los mexicanos, estaban quebrados. Nadie tenía, estaban, ¿cómo dicen los peruanos? Misio, estaba limpio, estaba... ¿Cómo? Ok, sí, estaba eso. O sea, y no pude conseguir el dinero. Y estaba yo un poco triste porque al otro día iba a ser mi aniversario. Y yo estaba desesperado porque yo quería llevar a mi esposa a celebrar nuestro primer año de casados. Y pedí a mis amigos y a gente que no conocía y no conseguí el dinero. Esa noche me puse listo para acostarme y recordé las palabras de mi padre. Dice, Armilo, cuando necesites algo, no me pidas a mí, pídele a Dios. Ahora sé por qué mi papá me decía eso, porque él nunca tenía nada. Era pastor, y todavía es pastor. 85 años y Dios lo ha guardado. 85 años, se ha retirado unas 6 o 7 veces de que dice, ya no lo voy a hacer, y a los 6 meses empiezo otra vez. El año pasado a los 85 años dijo, ya estoy cansado de predicar, ya estoy anciano, y voy a dejar a una persona más joven encargada de la iglesia. Se retiró, se fue a vivir cerca de Dallas, Texas, donde vive el resto de mi familia, y hace 3 meses me llamó y dice, Armilo, y empezamos un grupo de oración en la casa. Está bien, papá. Y entonces la semana pasada me dice, Armilo, dice, ya el grupito creció, tenemos 40 personas y rentamos un lugar y yo creo que vamos a comprar una iglesia. O sea que esta va a ser la 7ª vez que papá se retira. Y el retiro le ha durado simplemente 3 meses. Increíblemente un hombre de Dios, que Dios lo usa yendo a lugares de gentes sin papel, documentados, emigrados o inmigrantes, y va a esa región y abre una iglesia, consigue un pastor y luego se va a otro lugar. Se queda en la iglesia 7, 8 años, no simplemente la empieza, se queda 7, 8 años. La última se quedó 12 años. Así que tiene 85 años, pero si usted lo mira, piensa que es mi hermano. Un hombre increíblemente fuerte. Usted no va a creer que tiene 85 años si lo miran. Pero regresamos a mi historia. Y no conseguí el dinero. Entonces recordé lo que papá me decía, que dijo, cuando necesites algo, pídele a Dios. Y entonces dije yo voy a
a probar a Dios. Y voy a ser bien específico. Me puse a orar, me hinqué en mi cama y dije, Señor, mi papá me ha dicho que uno tiene que pedirte a ti específicamente, y te voy a hacer específicamente. Quiero que me des $60. 60, ¿por qué 60? No sé, se oía bien. 60. Quiero $60. Y empecé a orar que Dios me diera $60. Y mientras estaba orando, me dije yo, pero qué tonto, Dios no trabaja así. Dios no me va a dar $60. Ni siquiera terminé de orar porque me molesté conmigo mismo y me fui a acostar. Me dormí. Al otro día fui a la universidad y fui al correo y estaba una carta y dice, señor Hasso, por favor, pase a la ayuda de Financial Aid Office, a la oficina de business, la oficina de negocios de la universidad, porque tenemos un reimbursement, un regreso, algo para usted que tengo que hacerlo, un reembolso. Entonces fui y me hicieron que llenar el papel, me dijeron, hicimos unas calculaciones malas y por lo tanto tenemos que regresarle a usted un dinero. Y me dieron un cheque. Y entonces yo iba caminando y lo abrí, $60. Y entonces me dije, pero qué estúpido de mí. Le hubiera pedido $1,000. Le hubiera pedido $1,000. Y así, en veces Dios trabaja. En veces somos específicos y Dios en su misericordia lo hace. Y en veces simplemente tenemos que decirle, Señor, ayúdame en este camino. Ayúdame en esta trayectoria. Me siento solo, me siento triste. Tal vez mi esposo o mi esposa no están conmigo. O tal vez mi familia está yendo por un lugar o una trayectoria en el cual estamos batallando en nuestra relación matrimonial. O tal vez no tengo comunicación con mis hijos. O tal vez tenga problemas con mis niños adolescentes. O tal vez tenga problemas interrelacionales con mi familia, con mis hermanas o con mis hermanos. Porque somos humanos, todos vamos por esos lugares. Pero aún así, en todas esas situaciones, hermanos, Dios está presente, porque Dios conoce, porque Dios hace, porque Dios no ha cambiado. Regresamos al capítulo 1. Mi vida está en capítulos, ya vamos en el 3, pero voy a regresar al 1. Cuando mi esposa me dijo que iba a ir a Lee College, yo no sabía dónde era Lee College. Pero después que me di cuenta, ahí es donde yo tengo que ir a estudiar. Aproximadamente 22 horas de manejo de Laredo, Texas a Tennessee, Cleveland, Tennessee. En Estados Unidos uno manejar son 22 horas, 1,500 millas. Y entonces yo le dije a papá, yo voy a estudiar a la universidad. Papá me dijo, Hermilo, no puedo ayudarte, no tengo dinero, pero si quieres te doy mi carro para que te lo lleves. Un carro viejo. Y cuando miramos a las llantas se le miraba ya las de esas de metal. O sea que estaban malas. Sabíamos que ese carro no iba a llegar con esas llantas 22 horas de manejo. Mi papá, un hombre práctico, me dice, mira, no sé si las llantas van a llegar, pero no sé qué decirte, no tengo dinero. Tal vez si te vas de noche, manejas de noche, a lo mejor el carro llega. Y yo le pregunté, papá, ¿pero por qué de noche? No, es que de noche la carretera está más fría, no está caliente, las llantas no se calientan y no van a explotar y puedes llegar. Y entonces ya teníamos el plan. Me voy a ir de noche porque las llantas se le mira ya el metal en las llantas de acero. Esa noche, ese era el domingo, me iba a ir el lunes en la noche. Estoy hablando de las cosas que Dios trabaja. Estaba en la iglesia en Laredo, Texas, una iglesia todos mexicanos. Ahí en Laredo, Texas no hay gringos, ni gente de color, ni asiáticos, todos mexicanos. Martínez y Hernández, todos. Comemos tacos y solamente tacos. Y estábamos en la iglesia y un muchacho me dice, Hermilo, dice, hay un hombre negro atrás de la iglesia. Digo, ¿qué dice? Hay un negro atrás de la iglesia, fíjate a ver qué quiere. Digo, hermano, yo tenía 17 años, recuerden, estamos hablando de 79. Y digo, ¿pero por qué me dices a mí? Dice, porque tú hablas el inglés mejor que nosotros, a ver qué quiere. Está bien, regresé para atrás. Bienvenido a nuestra iglesia, welcome to the church. Quería saber qué quieres aquí,
how can I help you? ¿Cómo te puedo ayudar? Y el hombre me miró a mí y me dice, en español, quiero hablar contigo. Me sorprendió, un hombre negro alto. ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo. ¿Pero qué quieres? Salgamos para afuera, quiero hablar contigo. Espérate un momentito. No sé qué ese negro quiere. Voy a salir para afuera. Si no regreso en 3 minutos, ve a ver qué está pasando. Ok. Sí. Salí para afuera, hablando con esta persona que nunca había visto. Le digo, ¿en qué te puedo servir? Dice, no. Estoy aquí para ayudarte. ¿A qué te refieres? Metió la mano a su chaqueta y sacó un billete de $100. 1979, hermano, estamos hablando de 36 años atrás. Me dio un billete de $100. Le digo, pero ¿por qué me das esto? Porque quiero ayudarte. Y me dio otro billete. Digo, sí, pero ¿por qué me estás dando dinero? ¿Para qué es esto? Porque quiero ayudarte. Y me dio otro. Pero ¿para qué es esto? ¿Qué es lo que quieres hacer? Sacó otro billete. Me puso $400 en mi mano y me dijo, ¿no necesitas llantas para tu carro? ¿Ah, sí? Bueno, a eso vine a ayudarte. Que tengas buen viaje. Y se fue. ¿Sabes lo que aprendí esa noche a mi temprana edad de 17 años? Que no todos los ángeles son blancos. Y algunos de ellos hablan español. Y es lo que aprendí. Y es lo que quiero decirles, hermanos. De que tenemos que reconocer la intervención de Dios en nuestra vida. Y Dios ya está trabajando en nuestra situación. Y Dios ya está preparando a las personas que usted va a hablar. Y Dios ya está abriendo el camino. Y Dios ya está abriendo las puertas para tu futuro, para lo que tú vas a hacer, aún antes que tú pidas. Extranjeros en tierra extranjera, pero sirviendo al mismo Dios. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, en este momento te doy gracias porque verdaderamente tú eres bueno. Te doy gracias, Señor Santo, porque tú nos amas y tú nos hablas. En este momento, si hay alguna persona que no conoce a Dios como su Dios personal, este es el momento en el cual Dios te está hablando a tu vida. Y se está diciendo, aquí estoy. Quiero establecer una relación contigo. Quiero bendecirte y quiero darte, quiero suplirte. Si alguien desea que oremos por usted, siéntate con libertad. Señor y Padre nuestro, te hablo, te amo, te doy gracias, porque verdaderamente tú eres bueno. Te doy gracias por este grupo de personas cristianas que estamos en este país en el cual tal vez algunos de ellos se vinieron por relaciones o situaciones económicas, y tal vez algunos de ellos están batallando o sufriendo o pasando cosas que son un poco difíciles. Sabemos que no hay nada imposible para ti. Te pido, Señor Santo, que tú vengas, que tú bendigas, que tú hables, que tú des paz, que tú des gozo, que tú des sabiduría, que tú des entendimiento, que tú des gracias, que tú nos des, Señor Santo, las cosas que necesitamos. Ayúdanos, Señor Santo, a reconocer que tú eres bueno, y aún en las situaciones que no reconocemos,
aún así tú estás envuelto. Gracias, mi Cristo Santo. Gracias, 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 mi Cristo Santo. Gracias, gloria a tu nombre, mi Cristo Santo. Te alabamos, te glorificamos. Te alabamos y te glorificamos, porque tú eres bueno. Te pongo en este momento la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos. Bendícelos, que tus misericordia, que tu bondad sea sobre la vida de ellos, que tus alas los proteja. Gracias, mi Cristo, porque tú nos hablas y tú nos notificas y nos enseñas que tú nos amas y tú estás y tú sabes lo que estamos pasando. Te pido que tú bendigas a mis hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y ya les dije, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Dios es bueno. Gracias, hermano. Gracias.